Buenos días, miércoles 12 de marzo, eh, un miércoles con información, con mucha información. Les agradezco mucho las respuestas de los amigos ante mi anuncio del fallecimiento de un hermano de la vida. Eh, Fue todo comentario que yo hice, por lo general no hago comentarios de este tipo, pero se fue alguien importante, ¿no es cierto? Entonces uno tiene la obligación de recordarlo, pero no es una obligación que lo dicta la buena educación, es una obligación que la dicta el alma. Hay información nacional que es sumamente interesante. Parece ser que Novelli y Karina, dos de los 5 o 6 que están siendo imputados por el escándalo Libra, ya habrían intentado el año pasado conformar una sociedad para hacer más o menos algo parecido. Y ahí es donde descubrieron que no movían el amperímetro, que necesitaban una persona con más, más poder, con más fuerza convocatoria, ¿no es cierto? Eh, y ahí aparece Javier Milei. Todo esto surge del expediente. En realidad se abrieron dos expedientes. El expediente penal, que lo tiene María Romilda Servini de Cubría, y el expediente civil, que estaría a cargo de la doctora Arroyo Salgado. Y va a terminar unificándose la causa, porque la primera denuncia entró en lo de Servini de Cubría. Me parece que lo del Arroyo Salgado, por motivo del lugar de residencia del presidente, es yo diría, es una desprolijidad procesal. Porque no estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de un delito de carácter general, un delito que se produjo a través de Internet, es decir, a través de una red social. Entonces, el lugar físico donde se constituyó, y yo te diría que bastante relativo, ahí hay un bache en el Código de Procedimiento en materia penal, en materia administrativa, que debe ser subsanado, porque eso que son los lugares de residencia del presidente es muy relativo. El presidente puede estar en el Tango 01 cometiendo un delito. Eh, o puede estar en la ciudad de Mendoza cometiendo un delito. Pero bueno, Nobel y Karina ya intentaron, no pudieron, entonces necesitaban una figura estelar. Todo esto va cerrando la investigación en torno a Javier Milei, que no está pasando buenos momentos. Vamos a serlo sinceros, vamos a ser sinceros. La tercer pata era un funcionario importante de la Comisión Nacional de Valores que presentó su renuncia, que es Morales. Nada que ver con Gerardo, no todos Morales son hijos de Gerardo, o hermanos, o parientes. Por ejemplo, Víctor Hugo no tiene nada que ver con Gerardo Morales. Joaquín Morales Solá tampoco tiene nada que ver. Morales, que funcionaba como capintesta en la Comisión Nacional de Valores, que es la comisión que regula precisamente los mercados de valores,
las acciones, la criptomoneda, el funcionamiento de las empresas que están autorizadas para la cotización en el mercado de valores de Buenos Aires, que deben trimestralmente presentar balances, etcétera. El ente de control de la actividad financiera bursátil argentina es uno de los implicados en esta estafa, presentó su renuncia y parece ser que sería el primer imputado con ánimos de reducir su responsabilidad penal declarando. Y la condición procesal penal para que se te tome en consideración es que vos declares responsabilidades para arriba. Eh, por lo tanto, digo, esta no es una semana muy cómoda para el presidente de la Nación. Por eso están hace 2 meses diciéndonos que ya se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acto jurídico del derecho internacional que todavía no se ha producido. Les voy a decir rápidamente cómo son las secuencias. No es un acuerdo anterior, es un nuevo acuerdo. En este nuevo acuerdo habla de las deudas anteriores, están roleando las deudas anteriores. En este nuevo acuerdo tiene que pasar por el directorio del Fondo Monetario Internacional y en este momento tiene otras preocupaciones, por ejemplo, los países europeos, juntar fondos para aumentar entre el 1,5 y el 2% de su Producto Bruto en defensa, porque están en una situación bastante tensa con Rusia y con Putin, están en ese problema. Están en el problema de armar un ejército de carácter europeo, pese que ayer en las conversaciones que hubo con la delegación ucraniana y la delegación norteamericana, donde la delegación ucraniana fue vestida igual que Zelensky, es decir, me parece que Zelensky impuso una moda, llegaron a varios acuerdos. Por ejemplo, un cese el fuego de 30 días, que ahora tienen que ir a negociar con Rusia. Yo calculo que si Putin no está loco, va a aceptar el alto al fuego porque le están dando una paliza en el Donbass. Y ya hay tropas ucranianas en un lugar muy complicado porque ahí está la central nuclear eh, que se hizo famosa porque cuando voló el reactor 4 en Chernóbil. Bueno, ya el ejército ucraniano está a 3 kilómetros de Chernóbil, que está bajo el poder soviético. Un alto del fuego es una declaración de principios, es una declaración de voluntad. Hasta ahora Ucrania dijo, podemos parar un ratito, como la bandera roja en la Fórmula 1, cada uno se queda donde está. No aprovecha el alto del fuego para. El alto del fuego significa poder retirar los muertos del campo de batalla. El alto del fuego puede utilizarse durante este mes para el intercambio de prisioneros, en fin. Hay un montón de cosas positivas. El hecho de que durante 30 días la gente no se mata. Pero ahora hay que convencerlo a Putin que reconocer un alto del fuego significa que está perdiendo, porque él está diciendo hasta hace 72 horas al pueblo ruso que él está ganando. ¿Por qué voy a parar de la guerra si estoy ganando? Es lo mismo que la redacción del DNU de Milei. Ahora voy a eso. Bueno, hay un alto del fuego y ahí fue un amigo de Trump a Moscú a tratar de convencer a los soviéticos que es interesante parar un rato.
yo tengo dos cosas. Yo tengo el deseo de que Putin se ponga a contar muertos y diga, es una buena oportunidad para frenar un poco. Rearmarse mucho no puede, pero el alto del fuego no significa que las fábricas militares no sigan funcionando. El problema es que en este último mes Ucrania se dedicó a destruir todas las industrias de armamento cercanas a Moscú y aún lejanas de Moscú. Y llegaron a un acuerdo por las famosas tierras raras. Y acá aparece una cosa muy interesante. Hay un senador demócrata que posiblemente sea el próximo candidato a presidente por esta fuerza política, un tipo muy reconocido, muy importante, que hizo un comentario sumamente interesante. Tierras raras hay en el Donbass. Y la verdad tampoco hay mucho, dice. Hay algo de titanio, hay litio. Si hay algo que sobra en el mundo es litio. Acá nadamos en litio. En Jujuy, en Catamarca. Acá litio hay. Litio tiene Brasil. Y ya el litio, los chinos dijeron que están pensando seriamente en reemplazar la tecnología del litio como tecnología eléctrica por otro tipo de emprendimiento energético que reemplace precisamente el litio. Por lo tanto, yo no sé si, según este senador norteamericano, Trump ha hecho un gran negocio. Lo que ha hecho Trump sí es inmediatamente empezar a entregar las armas americanas que ya estaban en Polonia y que estaban en Alemania, que tuvieron que ver con el último acuerdo que hizo Zelensky con Biden, con la aprobación del Congreso, que es una cantidad pornográfica de armamento, es una cantidad que se supone habla de 2 a 3 años de combate con esas armas. Es decir, vaciaron los arsenales americanos para que la industria armamentística americana los vuelva a llenar y el negocio continúe. Y yo creo que una de las cosas que más definió este acuerdo fue que la industria militar europea, que no es para ser desdeñada, se puso a trabajar como loca, porque las bolsas cayeron, pero las empresas que hacen los tanques alemanes, que hacen los aviones Eurofighter en Francia, igual que los Mirage F-2000, 2005, que entre paréntesis ya intervinieron en la guerra de Ucrania volteando misiles como tiro al blanco en el circo. eh, Esas fábricas van a seguir trabajando. Pero vamos a tener un mes donde Dios quiera Rusia acepte y la gente no se muera en Ucrania. O en Rusia, porque la guerra ya se trasladó a Rusia. Muy bien. Hace 2 o 3 meses que nos están corriendo con el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Tal cosa no existe. Hay papers, se están intercambiando papelitos. Yo a los medios argentinos, perdónenme, no les puedo creer, de ninguna manera y bajo ningún punto de vista. Porque están hablando de un endeudamiento de acá a futuro como si total ellos no van a pagar. O van a pagar muy poquito en el prorrateo. Pero sí le tengo que creer a los medios financieros americanos, que son los que más o menos saben. Primero, no hay mucho ánimo
en el directorio del Fondo Monetario de apurar este trámite porque, repito, están preocupados por el 1,5, 2,5% que tienen que aumentar de déficit de su PBI para armarse. Que puede haber un movimiento de caja, como vengo diciendo desde hace 2 meses atrás, en el sentido que, bueno, macanudo, vence 3.700 millones de dólares, bueno, eh, te los doy por la ventanilla A, pero sale por la ventanilla B. Es decir, los vuelvo a tomar. Es decir, te tiro la deuda para adelante con sus intereses eh, correspondientes. Les tengo que advertir que el Toto Caputo se jugó en mantener el dólar a 1.200 pesos, 1.200 y monedas. Se jugó todo lo que había que pagar este año y el año que viene al Fondo Monetario. Es decir, estamos entrando en un acuerdo de endeudamiento muy alto con el Fondo Monetario Internacional, donde vamos a terminar pagando 10.000 millones de dólares de capital todos los años de acá hasta el 2039, con unos 7.000 millones de intereses. Es decir, 17.000 millones de dólares por año. ¿Cómo los vamos a ocultar? No tengo la menor idea. Según los medios americanos. Única y exclusivamente para mantener el dólar a 1.200 pesos. En un momento donde Estados Unidos está hablando de devaluar la moneda para que empiecen a sus, sus commodities sean un poco más baratos. Cuando Estados Unidos está reculando en chancletas muchas medidas proteccionistas que ha hecho. Por ejemplo, Canadá le dice, te voy a pagar la luz a todos los estados, incluido la ciudad de Nueva York. Entonces, tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde hace no sé cuánto tiempo que nunca se termina de concretar. Y si se concreta, según los medios americanos, no va a ser un acuerdo muy beneficioso para Argentina, porque entre otras cosas te dicen, solo se pagarán los vencimientos y si te van a rolear los vencimientos. Lo que me tenés que pagar hoy, bueno, me lo vas a pagar dentro de un año. Eh, se le va a dar, se le va a dar se va a permitir el canje de la deuda que tiene el Tesoro con el Banco de la Nación Argentina, con el Banco Central, con dinero del fondo. Es decir, se va a cambiar aquel famoso pagaré del año 2005 que firmó Kirchner. Es decir, se va a permitir el canje de ese papelito de color azul por un papelito de color amarillo. Pues vuelvo a decir, es un paso contable, no hay plata. Pero lo que queda claro, absolutamente claro, según los 3 medios norteamericanos que leí, es que en ningún momento y bajo ningún punto de vista el Fondo Monetario Internacional autoriza que el dinero que la Argentina no le paga sea utilizado para el mercado de cambio interno. Es decir, teóricamente va a forzar la liberación del dólar prohibiendo la intervención del Banco Central, diciendo, intervení con tu plata, no con la mía. Es decir, con lo que te quedes con el porcentaje que le sacás a los productores, con lo que te quedes con el porcentaje que sacás en la minería, que es casi cero, con la famosa vaca muerta, que te digo que es una... Vuelvo a repetir, vaca muerta sería un negocio era un negocio fenomenal hace 30 años, que la OPEC había llevado el dólar a un precio altísimo y se empezó a buscar petróleo de manera no convencional, es decir,
¿Qué es el petróleo, petróleo y gas no convencional? Aquel que está mezclado con la arena, con la tierra. No es que vos metés un caño a 2000 metros de profundidad y te encontrás con una bolsa de petróleo, es decir, con un... Y el petróleo le metes agua, sale el petróleo y con el petróleo sale gas. No, estamos hablando de las tierras y las arenas que están mezcladas con petróleo. Por lo tanto, vos tenés que sacar esas tierras, filtrar esas tierras, en fin. Es un proceso caro. Cuando es interesante entrar en ese proceso, que muchas veces requiere romper la roca, es decir, romper a 500, 600, 800, 1000 metros, romper la roca para liberar las arenas, con lo que todo esto significa en el sentido de que la tierra se hunde, en fin. Eh, Sin mucha seguridad ambiental, esto requiere una fuerte inversión en dólares, porque hay que invertir, hay que poner plata para sacar petróleo. ¿Cuándo sirve esto? Cuando el precio del combustible fósil subió, está muy alto, sobre todo el petróleo blend, está muy alto. Pero Estados Unidos se firmó un papelito que le dijo a Chevron, deja de sacar petróleo de Venezuela. Rusia está regalando su petróleo, lo está vendiendo, ha bajado $20 el petróleo ruso, porque como está lleno de impedimentos internacionales para vender su petróleo, lo está casi regalando. ¿Quién lo está disfrutando? La India. China en menor medida, porque China le compró un poquito por un año, por el año 2024 y nada más. Pero Corea del Norte, pero hay una sobreoferta de petróleo, por lo tanto el petróleo de vaca muerta es para un día que no haya petróleo. Y simultáneamente se están reemplazando las energías productos de los combustibles fósiles por energía eléctrica, energía hidroeléctrica, energía de litio, por el sol. Es decir, hoy la guerra que hay entre China y los Estados Unidos es por vender autos que no requieran combustión interna, es decir, que no requieran petróleo y sus derivados. Es decir, vaca muerta está muerta, digamos la verdad. Más allá de que Roca en Estados Unidos dijo, es el futuro, bueno, está bien, Roca. Es como, volvamos, es como que vuelvan, que tengamos esperanza en los carreteros, en aquellos hombres que fabricaban y reparaban carros, los urquis. Ya nadie usa un surki. En el campo se usan motos. Muy bien. Por lo tanto, la Argentina está en una situación bastante endeble y encima la hace más endeble porque firma un DNU donde reconoce que está en el medio de una crisis terminal. Entonces, la pregunta que nos hacemos, aquellos que nos tomamos la molestia de leer el boletín oficial, es, pero no estábamos bárbaros. El 1 de marzo no dijo el presidente que estábamos bárbaros. ¿Por qué una semana, moneda después, firma un DNU para hacer un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, cosa expresamente prohibida, para justificar una urgencia y una necesidad que teóricamente no existe? Esto se puede tratar perfectamente en sesiones ordinarias. Hoy se reúne, según lo que dice el Clarín, hoy se reúne Macri con Franco.
¿Para qué se va a reunir Macri con Franco? ¿Para que Macri le preste los diputados para que salga le acepten el DNU? Si hace esto, el PRO se suicidó. Cuando más o menos se estaba arreglando la provincia de Buenos Aires y el resto del país, se suicidó. Lo que tiene que hacer Macri es decirle, no, no puede salir por DNU. Nosotros hemos visto en estas horas titulares en los diarios que decían, criticando el radicalismo, porque el radicalismo dijo, bueno, ¿ya juró García Mansilla? Sí, fantástico. ¿A todos efectos es juez de la Corte? Sí, fantástico. Retiren el pliego. Y de paso, como no juró el hijo, retiren el pliego del hijo. Y esto no es una zancadilla institucional como insinúa algún medio tipo La Nación Más o TN. Esto es un acto jurídico normal. El contrato no se constituyó, el contrato se retira. Para formalizar el pedido del Ejecutivo al Senado para la autorización del nombramiento de un juez como si fuese un contrato. A ver, uno de los jueces propuestos, García Mansilla, fue tomado juramento en la Corte, ya es miembro de la Corte, ya opinó en un caso en la Corte. Y casualmente opinó sobre el pedido de licencia del hijo. Es obvio que tienen que retirar el pliego de García Mansilla. Entonces García Mansilla va a ser juez hasta el diciembre de este año. Pero el pliego, el pedido de consideración, lo tienen que retirar. Y en diciembre si quieren volver a presentarlo, pero ahora lo tienen que retirar. Y el del hijo también. ¿Cuál es el problema? Que lo pidió el radicalismo, el partido de abogados. Yo entiendo, porque hoy todo me lo explicó Lila Lemoine, la maquilladora de la papada, como dicen algunos por ahí. La profesión de Lila no es maquilladora, seamos sinceros. Pero yo no opino, porque según las escrituras, en el templo de Salomón se ejercía la prostitución para juntar dinero para el templo. No soy quien para opinar. Pero puso blanco, negro sobre blanco. Dijo, nuestros adversarios, no, nuestros enemigos, porque es una filósofa, no es el peronismo, con ellos podemos acordar, nuestros enemigos son los radicales. Y Lila repite lo que le escucha decir a Milei mientras lo maquilla, ponele. Es si nosotros somos los enemigos. Sí, claro, es cierto, nosotros siempre fuimos los enemigos de los conservadores. Ellos son el régimen, nosotros somos la causa. Todo lo que está en el medio tiene que tomar una decisión. Son parte de la banda que nos está hambreando, que hay 750.000 millones de pesos desde el presupuesto del 2023 para emergencias que el Estado federal no ejecuta. Es más, disolvió la unidad administrativa que manejaba ese dinero. Es decir, la Comisión Nacional de Emergencias ya no existe más, la disolvió. Había 400 empleados en todo el país. Era la comisión que articulaba y financiaba defensa civil, bomberos, ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se producía un episodio como el de Bahía Blanca. Yo no quiero defenderlo a Kicillof, pero Kicillof tiene razón. El Estado federal desde el 10 de diciembre del 2024, o el 10 de diciembre de 2023, no le transfiere un peso a las provincias.
Y no es plata de la nación, es plata de la de las provincias, muchachos. Hay una enorme confusión, sobre todo en el ejido municipal de la capital federal, que no produce nada más que eventos financieros. Y vende ropa importada de Bolivia. Vamos a decir las cosas como son, porque si no nos confundimos. Nosotros producimos litio acá en esta provincia. El litio que no se utiliza para que le llegue la luz a ustedes se exporta. Eso produce un dinero que le entra a la provincia. Bueno, de ese dinero que le entra a la provincia se coparticipa con la nación, es decir, lo cobra la nación. Y nos tiene que mandar a nosotros un porcentaje. Bueno, desde que asumió Milei no nos manda nada. Es decir, somos acreedores. Jujuy, que es una provincia chiquita, sí, el 7% del padrón nacional es acreedora del Estado federal. ¿Y por qué no nos pagan? Imagínense lo que le deben a Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza, a Santa Fe, a Entre Ríos. Así cualquiera logra equilibrio fiscal, no le pago a nadie. Pero ahora tenemos muertos en Bahía Blanca que los están escondiendo, ¿no es cierto? Como hizo Scioli en La Plata. Y la provincia de Buenos Aires dice, no, no, hay más muertos de lo que ustedes dicen, porque hay 400 personas que no sabemos dónde están, que llamados a sus celulares no contestan, que no se reportan frente a su familia, a sus amigos. Lo de Bahía ha sido una tragedia que es tapa de los diarios del mundo. Pero acá hablamos del arreglo con el Fondo Monetario Internacional o le damos tapa a una maquilladora como Lila Lemoyne. Tenemos un problema serio y lo aceptamos. Yo ayer hice un tuit explicando cuánto es el nivel de rating que tienen los periodistas que forman opinión y las señales donde trabajan. La señal que más rating tiene es TN 2.30. 2.30. Apenas unos cientos de miles de personas. Todos juntos, todos juntos, no reúnen la cantidad de un partido de fútbol. Que a los argentinos les interesa mucho más el fútbol que lo que le pasa a su país, no hay duda. Entonces estamos en esta situación, un presidente que está jurídicamente complicado. Ya sé lo que me van a decir ustedes, no pasa nada. Sí, no, pero el problema jurídico de Milei no solo acá, sino en Estados Unidos, donde ha avanzado la causa. Es decir, en el gran jurado de la ciudad de Nueva York encontró causa para iniciar el proceso. Allá hay una reunión previa donde se presentan los oficiales que representan al Estado, las defensas, frente a un juez, a lo que llaman un gran jurado. Y analizando las pruebas que se ha colectado hasta ese momento, jurado popular y un juez te decide si hay razón para que estos se tramiten como un juicio normal. Es decir, es el procedimiento americano, el procedimiento federal es muy particular. Primero deciden si hay pruebas suficientes como para iniciar un proceso, porque los procesos en Estados Unidos son caros, son muy caros. Bueno, esa reunión del gran jurado americano ya se produjo. Por supuesto acá nadie se enteró, pero es tapa de los diarios americanos. Yo con esto termino. Ustedes son amigos y yo los quiero mucho. Porque en estos años hemos generado un ida y vuelta, un interés común. Muchachos, ustedes no pueden seguir informándose por los medios argentinos, es muy difícil. Mienten, exageran,
nos dicen todos los días la misma mentira y nosotros ponemos cara de que, bueno, hay que creerles. Según los medios americanos, vuelvo a repetir, el arreglo con el fondo, sí, que el arreglo con el fondo va a existir, porque el Fondo Monetario Internacional, su función en la vida es esa, rolear. No me puedes pagar ahora, bueno, yo te voy a aplicar el 7% de interés anual, pero me vas a pagar dentro de 2 años, 3 años. Con el fondo no hay problema, ¿no? La Argentina debe, desde la época de los militares, desde la época que Cavallo estatizó la deuda de los privados, 470.000 millones de dólares. La Argentina debe eso al mundo, 470.000 millones de dólares. ¿Es impagable? Y para un país que trabaja honestamente no es impagable. Entonces, si podemos seguir funcionando debiendo desde 1976, 470.000 millones de dólares menos, pero se ha ido sumando intereses, y podemos sobrevivir y podemos comerciar, comprar, vender, ir, venir, subir y bajar, ¿por qué no se dejan de pavadas con un equilibrio fiscal inexistente? Y le pagan a los jubilados, le pagan a los empleados públicos lo que tienen que cobrar, le pagan a los empleados privados lo que tienen que pagar. Porque la recesión es de tal magnitud que están cerrando empresas. Techín echó 40 empleados de Villa Constitución, es decir, fundidores, es decir, especialistas en hornos. No son tipos que se hacen en 2 días. Vos no ponés a manejar un horno eléctrico de alta presión en Villa Constitución a un pibe que contrataste hace 2 días. Es decir, cuando echan a un tipo de estos, están echando 10, 15, 20 años de experiencia como metalúrgico. Y poner el horno en estado de stand-by, porque si lo apagan lo arruinan. Esa es la realidad, todo demás es un verso, que lo venden los medios y que nosotros lo compramos. Es decir, el país más piola del mundo compra buzones en cuotas. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos el viernes, gracias.